¿Sabías que una de las cosas que más confunde a muchos hombres no es el cuerpo de una mujer, sino su silencio? En consulta escucho esto una y otra vez. Hombres que me dicen en voz baja que sienten que algo no encaja, que todo parece haber ido bien, pero dentro queda una duda, una sensación sutil de que faltó algo que no saben nombrar. Y quiero que escuches esto con calma. No eres ingenuo por sentirlo, no estás equivocado y no es una debilidad percibirlo. Soy la doctora Laura Bienestar, y hoy quiero hablarte de una verdad que casi nunca se dice con respeto. Muchas mujeres no expresan su experiencia real durante la intimidad, no para engañar ni para manipular, sino para evitar incomodar, para no herir, para no generar tensión, y en ese gesto silencioso empieza una distancia que nadie nota al principio. Ella calla para proteger, él interpreta ese silencio como confirmación, y poco a poco ambos se van alejando sin discutir, sin gritar, sin darse cuenta. No hay conflicto, no hay drama, solo una desconexión suave que no duele de inmediato, pero pesa con el tiempo. Y este no es un tema de culpa, es un tema de comprensión, de cuerpo, de mente y de aprender a volver a estar presente sin presión, sin vergüenza y sin exigencias irreales. Porque la intimidad no es rendimiento, es presencia. Y cuando la presencia se pierde, el cuerpo suele ser el primero en notarlo. Con el paso del tiempo, esa desconexión silenciosa no se queda solo en el plano emocional, empieza a reflejarse en el cuerpo, especialmente en el cuerpo del hombre, que muchas veces reacciona antes de que la mente logre entender qué está pasando. Algunos hombres comienzan a notar que su respuesta ya no es la misma, que la rigidez aparece con menos fuerza o que la confianza interna se debilita sin una causa clara. Y entonces surge una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Será que ya no soy suficiente? Pero la realidad es mucho más compleja y mucho menos cruel de lo que parece, porque el cuerpo masculino responde profundamente al clima emocional, a la presión interna y a la necesidad constante de cumplir. Cuando el encuentro íntimo deja de ser un espacio de conexión y se convierte, aunque sea de forma inconsciente, en una prueba silenciosa, el sistema nervioso entra en alerta y el cuerpo empieza a protegerse. No es falta de deseo ni de capacidad, es tensión acumulada, es miedo a fallar, es una mente que no logra descansar. He visto hombres fuertes, responsables y amorosos perder la confianza en sí mismos no por un problema físico grave, sino por cargar durante años con expectativas que nunca fueron dichas, pero siempre fueron sentidas. Y cuando el cuerpo se cierra, no lo hace por rebeldía, lo hace por agotamiento. Entender esto no solo alivia, también abre una puerta enorme a la recuperación, porque cuando la presión baja y la comprensión aparece, el cuerpo suele responder de una forma sorprendente. En la consulta, muchos hombres confiesan algo que casi nunca dicen en voz alta: el miedo a decepcionar. No es solo miedo al cuerpo, es miedo a perder conexión, respeto, cercanía. Ese miedo se instala en silencio y empieza a gobernar la experiencia íntima. Cuando la mente se adelanta al resultado, el cuerpo se tensa y la respuesta se vuelve frágil. La intimidad deja de ser un espacio de encuentro y se transforma en una prueba. Sin embargo, cuando el hombre entiende que el vínculo no se sostiene por un instante, sino por la presencia emocional, algo se libera. El cuerpo no necesita órdenes, necesita calma. Y la calma aparece cuando la presión se sustituye por comunicación, cuando el silencio se reemplaza por confianza. Ahí, sin forzar nada, la respuesta vuelve a ser natural. Con el tiempo, muchos hombres descubren que el verdadero cambio no ocurre en el cuerpo, sino en la forma en que se miran a sí mismos. Cuando dejan de medirse por el rendimiento y empiezan a habitar el momento, la intimidad recupera su sentido original: conexión, presencia, intercambio real. No se trata de técnicas ni de posiciones, sino de atención y escucha. El cuerpo responde mejor cuando no se siente observado ni juzgado. En ese espacio más humano, el deseo deja de ser una obligación y vuelve a ser una consecuencia natural del vínculo. La seguridad no nace de demostrar nada, nace de sentirse suficiente. Y cuando un hombre se permite esa tranquilidad, su respuesta íntima deja de ser frágil y se vuelve coherente con lo que siente, no con lo que teme. Al final, hay una verdad que casi nadie dice en voz alta: la intimidad no se apaga por la edad, se apaga cuando dejamos de escucharnos.
El cuerpo masculino no está fallando, solo responde a años de presión, silencios y expectativas que nunca se expresaron. Cuidarse no es debilidad, es responsabilidad y también respeto por uno mismo y por la pareja. Cuando un hombre se permite entender su cuerpo sin vergüenza, la confianza empieza a regresar de forma natural. Si este mensaje te resonó, te invito a escribir en los comentarios qué parte de tu experiencia te identificó más o qué duda llevas tiempo guardando. Tu historia puede ayudar a otros hombres a sentirse menos solos. Aquí seguimos conversando, con respeto y sin juicios. Hay algo que casi nunca se dice y que cambia por completo la forma de entender la intimidad. El cuerpo no responde a órdenes, responde a contextos. Cuando un hombre siente que debe demostrar, sostener, cumplir o no fallar, aunque nadie se lo diga explícitamente, su sistema interno deja de relajarse. El deseo puede estar ahí, la intención también, pero el cuerpo necesita sentirse seguro para abrirse por completo. En muchos casos, la dificultad no está en el pene, ni en las hormonas, ni siquiera en la edad, sino en una mente que nunca termina de soltarse. He escuchado hombres decir que aman a su pareja, que la desean, que quieren estar presentes, pero al mismo tiempo sienten una presión constante que les impide entregarse. Esa contradicción genera un conflicto interno silencioso que el cuerpo traduce como bloqueo. No es castigo, es protección. Cuando la intimidad se vive como un examen invisible, el cuerpo aprende a tensarse antes incluso de empezar. Por eso muchos hombres funcionan mejor cuando no hay expectativas, cuando no hay urgencia, cuando el encuentro se siente ligero y humano. El cuerpo masculino no necesita exigencia para responder, necesita permiso. Permiso para no ser perfecto, para no rendir, para simplemente estar. Y cuando ese permiso aparece, incluso después de mucho tiempo, la respuesta suele volver de forma natural, sin esfuerzo y sin lucha. En consulta, muchas veces no es el síntoma lo que más preocupa al hombre, sino el silencio que lo rodea. No habla con amigos, no pregunta, no comparte dudas, porque aprendió que eso se resuelve solo o se esconde. Ese silencio pesa. Con el tiempo, la falta de información se convierte en miedo, y el miedo en evitación. El cuerpo empieza a asociar la intimidad con tensión, no con disfrute, y cuando algo se asocia al estrés, el organismo responde cerrándose, no porque falle, sino porque intenta protegerse. Entender esto cambia la narrativa. No hay un cuerpo roto, hay un cuerpo cansado de sostener expectativas ajenas. Cuando un hombre se permite comprender su proceso, sin juicio ni comparación, algo se afloja por dentro. La confianza no vuelve de golpe, vuelve poco a poco, cuando la presión desaparece y el cuidado reemplaza a la exigencia. Con el paso de los años, muchos hombres empiezan a medir su valor a través del rendimiento, como si el cuerpo fuera una máquina obligada a responder siempre igual. Esa comparación silenciosa, con el pasado, con otros hombres, con expectativas irreales, erosiona la relación con uno mismo. El problema no está en el cuerpo, sino en la exigencia constante. Cuando el hombre se observa solo desde el resultado, pierde la capacidad de sentir el proceso, y la intimidad, sin presencia, se vuelve tensa. He visto cómo cambia todo cuando el foco deja de estar en cumplir y pasa a estar en conectar. El cuerpo responde mejor cuando no se le vigila, cuando no se le apura. La seguridad no nace de la perfección, nace de sentirse aceptado. Y esa aceptación comienza cuando el hombre deja de pelear con su propio ritmo y empieza a escucharlo.